Hola, hola, hola. Bueno, pues seguimos con la retransmisión de Radio Blanc. Como sabéis, es un espacio que tenemos a nuestros diferentes invitados y colaboradores. En este caso tenemos otra vez a LCI, que es una escuela de diseño con presencia en más de 24 países, una de nuestras escuelas de diseño más internacionales de la capital catalana. Y en este caso tenemos de invitado a Dani Cantó, que yo definiría como un agitador cultural 360, que nos va a contar su experiencia con el Cuarentena Fest. Así que, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, tenemos un ratito para charlar. Nos dijeron que habláramos de liderazgo, nos sentamos, empezamos a hablar de liderazgo, hablamos de lo que no quería que hablara Raúl, que era de pandemia, y acabamos hablando de un festival de música. ¿Cómo puñetas llegamos allí? Bueno, yo creo que incluso como empezó el propio Festival de Música, es que al final lo que nos gusta es dejarnos liar, y parte del liderazgo, yo creo que, por ejemplo, en este caso concreto fue cuánta gente éramos capaces de liar y cuánta gente podíamos provocar para que realmente algo pasara, ¿no? En ese momento en el que casi tú dibujas un liderazgo como voy a contar una idea en la que realmente mucha gente pueda creer, y cuánta gente me llevo y cuánta gente cree, y podemos como montarla. O sea, si lo ponemos un poco en contexto, estamos en plena cuarentena, esa época fantástica que pasamos todos en casa y descubrimos que nuestros pisos eran pequeños, algunos estábamos solos. Y tú que te dedicas, como decían por aquí, a agitar el mundo de la cultura, tienes un sello discográfico y estás metido en el mundo de la música, ¿qué haces? Pues en realidad lo curioso de cuarentena, claro, o sea, yo soy profesor en el LCI de periodismo, entonces llevábamos ya varios meses siguiendo bastante de cerca la pandemia y viendo como un poco la evolución. Y yo recuerdo que más o menos, en realidad como una semana antes de que se cerrara todo, ya vimos, al final creo que una de las lógicas es poder ver antes que nadie las señales. Entonces empezamos a pensar dentro de la música cómo podía afectar el hecho de que, pues por ejemplo en Madrid ya estaban cerrando las salas. Muchas cosas que tenían que pasar ya se iban a ver como en una especie de pequeño parón, que iban a ser 15 días. Y bueno, pues decidimos, yo recuerdo que llegué un miércoles a clase y dije, cuando estábamos en clase, dije, chicas, voy a montar un festival en streaming. Y no me hicieron caso, pero en realidad yo ya estaba mandando audios y fue un festival que en 24 horas ya estaba activado. Es decir, en realidad tuvimos la suerte de que incluso el nombre, que había sido Cuarentena Fest, nació un jueves y el sábado se anunció una cuarentena. Es decir, conseguimos dar en el clavo también incluso con todo el naming y todo. Y cuando hacéis eso, ¿en qué pensáis? Es decir, el dinero nos mueve, la ambición tampoco. ¿Qué mueve una iniciativa como esta o qué os hace dar estos pasos? Es en realidad nos hacía como poder extender y sobre todo como poder hacer llegar a gente, a mucha más gente, algo que ya estaba ocurriendo. Es decir, una generación de artistas que casi todos bailaban entre los 20 años, más o menos, que no solo tenían la energía y la capacidad para hacer su música en casa, sino que podían convertir su casa en su propio escenario. Entonces, en ese sentido, el streaming era un método muy sencillo. Era como simplemente tenemos que activar las cámaras, y esto, que ya está pasando en un espacio donde nadie nos ve, son artistas que a lo mejor a veces actuaban para 50 personas, pues tenemos en unas primeras emisiones incluso 3.000 personas conectadas al mismo momento. Claro, a nivel de dimensión, a nivel de poder crecer no solo proyectos, sino que dar a conocer una escena, fue como un momento como muy clave. Pero también no solo eso, sino creo que toda la comunidad que generamos alrededor. Es decir, cómo nos pusimos a trabajar en muy poco tiempo, muy rápido, gente muy diversa de todo el país. Acabas de decir una palabra súper interesante, comunidad. Tú me contabas esta semana que todo lo organizasteis en comunidad, que era un liderazgo compartido,
me cuesta o me resulta imaginar la toma de decisiones, cómo realmente se organiza algo tan grande que funcionó, porque si nos puede recordar la magnitud de actuaciones, de gente, de artistas, es una salvajada. Realmente, ¿cómo funciona todo eso? Pues el festival hace en números, fueron unas 100 actuaciones a lo largo de un mes, de artistas de unos 12 países, desde Japón a México. Tuvimos 6 ediciones diferentes. Artistas de todas las edades, pero principalmente respetando una lógica totalmente paritaria y de edad. Y creo que en realidad lo que pensamos fue: aquí hay gente que está involucrada de todas las edades, es decir, no hay una jerarquía de alguien ha pensado una idea y a partir de ahí todo el mundo ejecuta. Nadie sabía cómo era una pandemia, nadie sabía cómo era un streaming, nadie se había enfrentado a una situación así. Entonces, creo que en un momento que además psicológicamente y sensiblemente era muy especial, creíamos que era muy importante que cualquiera de las cosas, desde cómo se va a cobrar, cómo van a ser los conciertos, cuáles son los canales, todo se decidiera en grupo. Y ahí sí que existen herramientas, casi que heredamos como de las oficinas, es Google Drives, Google Forms, todo tipo de cuestionarios y sobre todo alinearnos muy bien. Nos llevábamos muy bien entre todos en una situación en la que había mucha, en realidad como mucha preocupación más allá de lo que estábamos haciendo. Con lo cual la empatía era un ingrediente vital, la empatía que hablaba Paola esta mañana, que la tenemos por aquí. ¿Qué ha quedado de esos valores? Es decir, tú me estás hablando de una serie de valores, me has hablado además, has metido por allí la frase, la paridad, que es otra cuestión que tenemos encima de la mesa. Todo eso que en ese momento os movió para tomar decisiones, para mover a tantísima gente, ha quedado, hacia dónde ha ido, cómo está. Esta es pregunta trampa y mala, ya lo sabes. Yo creo que, o sea, siempre vamos a pensar como una especie de efecto micro y efecto macro. Es decir, al final en el efecto micro se ha generado, yo creo que se genera una especie de generación cuarentena. Es decir, toda una serie de artistas, ya no solo nacionales, sino también panamericanos, por esas ediciones que hicimos, que conectaron entre sí y que se conocen y que colaboran y que se encuentran y que se pueden cruzar en escenarios. Una experiencia que en realidad nos interesaba mucho. Es decir, fuimos el primer festival que se organizó y para nosotros, por más que luego se hicieron todo tipo de actos en streaming, había la posibilidad y la idea de queremos marcar unas reglas. Queremos poder hacer el festival perfecto en nuestras propias condiciones, fuera de marcas, patrocinios, cosas que después llegarían más adelante, intereses en capitalizar la idea. Vamos a hacer todo esto de manera que se demuestre que se puede hacer. Desde el Do It Yourself se pueden hacer estos experimentos que traspasen fronteras, porque en realidad era muy raro que algo que había salido en una habitación entre mensajes de audio, estaban hablando de ello en los Grammy. Y Billboard estaba hablando de esto, cuando en realidad nunca hemos importado como la industria. Sí que es verdad que pasa en muchas de las industrias que al final la recuperación, esa recuperación en V de la que hablábamos, ha sido intentemos volver a la anterior situación lo antes posible, no miremos las formas y a veces de alguna manera hagamos lo que tenga que ser por recuperarnos, porque pues... Y lo entiendo. En realidad lo entiendo porque todos queríamos como volver, pero se han perdido muchas formas por el camino. Se ha perdido, bueno, pues una lógica de representatividad, paridad, de intentar dar espacio a otras ideas, a otras formas. Es la pura supervivencia y a ver quién se lleva el pastel más grande. Y de todo este escenario que defines, que comparto 100% contigo, ese frenesí de valores que vivimos, ese momento en el que, como escribíamos un libro en blanco, podíamos escribir el libro que quisiéramos realmente en todos los sectores, ¿qué lecciones o qué aprendizajes o qué errores también deben quedar para los creativos, para diseñadores, pero también diría cualquier persona que está en el mundo de la cultura, en el mundo de la comunicación y demás? ¿Qué puede aprender de todo esto, de todos estos momentos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo primero es que fue una idea como, en realidad, la lógica de que es una idea titánica y muchas veces tenemos esto, ¿no? O sea, nos levantamos muchos de nosotros y decimos, ¡buah, he tenido esta idea y quiero arrasar y quiero arrastrar a todo el mundo! Sí,
pero al mismo tiempo lo que fue cuarentena fue como, vale, yo he tenido esta idea, nos vamos a poner todos en horizontal, vamos a estar gente de 18, 30, 40 años y vamos a pensar cómo esto ocurre. Es decir, poder no hablar en nombre de, sino hablar con, y a partir de ahí tener un espacio. Y en un festival que en realidad la idea era absorbemos casi la manera de comunicarnos, porque en una situación tan rara en la que nuestro público eran ya nuestra familia. Era gente que se tenía que volver a los pueblos, que quería ir a los conciertos y no podía, que se encontraban en los chats. Sabíamos cómo se comportaban, hablábamos con ellos, los echábamos de menos. Es decir, toda una lógica de resiliencia que nos llevaba a contactar mucho más con el fan, más allá de los números. O sea, en realidad esto es lo que realmente nos llena. La música es poder generar comunidad y poder generar un espacio. Yo creo que eso, no pensar por los jóvenes, sentarnos con los jóvenes y que los jóvenes nos ayuden a diseñar todas estas estrategias, porque en realidad todo está cambiando muy rápido y la tecnología es centro de todo esto. Y suponemos y pensamos, pero en realidad no vemos con sus propios ojos qué es lo que pasa. Y había muchas preocupaciones, como dices, había muchas preocupaciones sobre la mesa y creo que era momento de eso, de parar, hablar con el de al lado, ver cómo estaba y a partir de ahí movernos adelante. Esta mañana justo hablábamos también de esa horizontalidad, transversalidad en la relación en los equipos, algo muy cambiante. Y poníamos encima de la mesa una dualidad. Quizá la gestión de las críticas más complicada para determinadas generaciones jóvenes, y probablemente los egos de algunas generaciones que tenemos algunos años más. ¿Realmente se pule eso? ¿Cómo se llega a que todos esto que tenemos tan dentro cambie y ese trabajo funcione? Yo creo que por una parte es dejar de pensar que alguien tiene la razón. Nada te da ni siquiera el grado, yo por mí ya ni el grado de experiencia te da la razón. Es decir, en situaciones en las que son diferentes, hay maneras diferentes de gestionar y tenemos que entender y tenemos que, de una manera horizontal, ver cómo nos sentimos y cómo en realidad afecta todo eso. Eso yo creo que lima muchas asperezas en los equipos, ¿vale? Es decir, el no sentir que hay una persona por encima de la otra a la hora de trabajar. Y no sé, es que yo para mí no considero ningún... Y por eso vengo también de algo de la independencia musical, es que no considero proyectos que no puedan ser horizontales. Y para mí el futuro es la horizontalidad, la capacidad de que todo el mundo veamos y colaboremos, pero también que salgamos de los números, porque a mí me flipa la analítica, me flipa el Big Data, pero a veces tengo que salir de ahí y tengo que poner caras, tengo que ver gente. Y eso también es una cosa interesante de poder haber vuelto un poco también a la presencialidad. Bueno, sin duda la vuelta a la presencialidad ha sido un regalo y aprovechando esto, que seguro que quien nos está viendo por allí nos está enterando, yo creo que es la primera charla bajo la lluvia de la historia del Blanc. Todo un hito. Igual hasta me crece pelo a mí, pero veamos a ver qué pasa. En este contexto, y ahora voy a barrer un poco para casa, ¿entiendes esa misma relación en un aula? Por supuesto. O sea, si yo algo siempre pensé y yo llevo como más de 10 años como profesor y siempre manteniéndolo en paralelo a mi práctica como tanto publicidad como música, esa capacidad que tienes de transmitir, pero de absorber también de los alumnos, es decir, de poder probar, de saber qué es cómo están hablando, qué es lo que están haciendo, de llevar experimentos sobre la mesa, de permitirte dibujar todo el tiempo de qué manera, ¿no?, se puede pensar cosas que nosotros ya tenemos como súper establecidas. Es que esto es así, esto es así. No, o sea, es como a veces poder pensar cómo querría yo que me expliquen las cosas que yo estoy haciendo de una manera monótona y ya casi automática, ¿no? Y de qué manera los alumnos lo plantean y le dan una vuelta y podemos de alguna manera pensar y todo. Generar debate y sobre todo abrir muchos espacios de participación donde, bueno, pues se vean como eso, que se activen y que puedan como generar cosas. Yo creo que es muy importante para una generación que en realidad ya está y ya puede absorber muchos de estos contenidos en YouTube o en otras redes. Necesita un ágora
de acción, un punto en el que va a encontrarse con gente distinta y van a colaborar en un proyecto y a partir de ahí va a salir una cosa nueva. E incluso van a ser gente que es distinta, que se tienen que formar como de alguna manera en esa idea de sociedad y generar estos espacios dentro de un aula sin protegerlo como una burbuja. Es decir, esto es el mundo real, aunque luego salgáis a otra relación distinta, es generar futuros diferentes y futuros posibles. Ahora que hablabas de la burbuja y enlazando con cosas que hemos oído en las charlas de esta mañana, ya ves que me voy de los temas con una facilidad brutal. Antes varias personas preguntaban a Ana Egea sobre precariedad en el sector de los creativos, de los diseñadores y demás. Yo creo que tu discurso pone en valor sin duda la creación, pone en valor la cultura. ¿Qué crees que nos falta para que todo el mundo vea ese valor, vea esa luz y no exista esta precariedad que es una realidad en muchos puntos del sector? Yo creo que poner en valor. Es decir, una de las entrevistas, y esto es una cosa que en realidad a nivel de muchas veces de branding evitaríamos totalmente, cuando nos entrevistaron desde los Grammy, la lógica del artículo, nos preguntaron, fue: queremos hablar sobre los aciertos y los errores. O sea, queremos que falléis en público. Queremos hacer un artículo sobre cómo habéis acertado y cómo habéis fallado en festival. Y nosotros les dijimos, no, me parece perfecto, porque en realidad es parte del aprendizaje que yo ponga sobre la mesa, no simplemente el hinchar pecho, sino estas cosas han fallado. ¿Vale? Entonces en ese proceso, claro, nos dimos cuenta y lo dijimos. Un festival con 50 actuaciones en España recaudó 4.000 euros. Repartido entre todos los artistas dieron 55 euros por artista. Justito. Entonces, claro, había que valorarlo. Nosotros no estábamos cobrando una entrada, estábamos cobrando una donación. Es normal, era una situación como muy extraña. Pero si hubiera habido una especie de, yo creo que valorar que lo que estábamos haciendo no era simplemente un entertaining, sino como algo que es un medio para que esa persona se aguante, pues en realidad habría podido ser quizás como, bueno, pues ojalá más dinero para poder repartir entre ellos o para donar, porque hubo como también parte que se donó a asociaciones. Entiendo el mensaje, pero al final, ¿cómo conseguimos que la sociedad o que la empresa al final ponga el valor en esa creatividad? El concepto donación tenemos claro que es un concepto que en Alemania o en Estados Unidos funciona, pero en los países, o en un país como el nuestro, es mucho más complejo. Quizá la gente en general no conoce las profesiones, el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de un músico, detrás de un diseñador, detrás de estas prendas de ropa que llevas. Se trivializa, se reduce a estética, se reduce a divertimento. Bueno, yo creo que sobre todo también se sustituye rápido. Es como que muchas veces lo que pensamos es como, vale, esto cuesta tanto, puede valer menos. Entonces es como que tenemos el regateo muy rápido. Entonces esto también nos hace como a veces ajustar lo que queremos pagar. Cuando no se valora, cuando no se pone sobre la mesa qué es lo que puede costar algo y nadie sabe pues las horas, no es que no se entienda lo que hace un diseñador, es que no se entiende lo que hace un cartero, un fontanero o un funcionario. Es decir, al final nos pasamos como, pues eso, como descreyendo lo que vale alrededor y al final eso precariza todo a nuestro alrededor, yo creo. Bueno, yo creo que nos queda poquito y pronto nos van a echar, pero te voy a hacer una pregunta que al final pues me la puedo hacer yo en el despacho. Te hemos definido como un activista cultural. ¿Y qué hace un activista cultural en el LCI Barcelona? Pues para mí, porque en realidad todo es cultura, eso es lo primero. Y activista cultural es porque yo al final lo que utilizo es la cultura como motor de cambio. Es decir, para mí no tiene ningún sentido desde la discográfica o desde los festivales o cualquier propuesta que he arrancado simplemente hacer algo para vender unos discos o para pues que pueda montar un concierto o un festival. Tiene que haber un cambio a través de eso. Por eso para mí de alguna manera es como poder activar. Ese cambio se parece mucho en realidad a la educación.
Es decir, la recompensa de pensar estoy haciendo un bien para las próximas generaciones, estoy mostrando una posibilidad de cambio y estoy como animando a gente a cambiar y mostrándoles como un prisma distinto y que sean capaces eso, ¿no? En esta parte de cultura de pensar por sí mismas y de poder desarrollar y de poder dar como una parte interior a todo lo que están creando, para mí es, bueno, pues ser un activista, pero de alguna manera también como un líder de secta. Es como generar nuevos activistas o que al menos piensen que hay una posibilidad en el futuro de ser así. Bueno, yo ojalá todas las sectas fueran como la tuya. Sin duda, probablemente tendríamos... Me acaba de definir como líder de secta en un sí, Twitch. Sí, un Charles Manson... No he dicho tacos, pero... No, pero casi. Bueno, Dani, es un lujo hablar contigo, es un lujo poner encima de la mesa que hay gente tan cerca que hizo cosas tan grandes en espacios tan pequeños, en momentos tan complicados, y que realmente invitan a pensar que la voluntad de hacer una buena idea, un buen trabajo y el confiar en las personas consigue llegar y alcanzar grandes objetivos. Yo te agradezco la charla, espero que la hayas disfrutado. Muchas gracias también a los que estáis viéndonos desde casa. Y bueno, a mí me veréis mañana, creo que siguen las charlas.